Quiero invitarle entonces que abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 17. Versículo 7 vamos a estar leyendo. Números capítulo 17, versículo 7, y dice así: Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Amén. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza te la damos a ti. Tú eres poderoso, tú eres fiel, tú eres justo, tu palabra es real, es viva, es eficaz. Y estamos delante de tu presencia entendiendo, Señor, y sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, el espíritu de tu palabra, que viene a nuestras vidas a vivificarnos, Señor, a penetrar nuestras vidas, traer luz, traer revelación, traer vida a nosotros. Señor, alumbrarnos para direccionarnos, Padre, que podamos caminar en esa luz de la palabra, que podamos caminar, Señor, en esa intención de la palabra, en el cual tú quieres direccionar nuestras vidas hacia el propósito en el cual eterno que tú tienes con cada una de nuestras vidas. Revélanos la verdad, revélanos tu palabra, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, Señor, deposita en nosotros una semilla de cambio, de transformación. Nos declaramos tierra fértil, nos declaramos, Señor, tierra deseable, nos declaramos, Señor, tierra en el cual tú depositas en nosotros una palabra, una semilla que fructificará y llevará nuestras vidas a ese propósito eterno que tú tienes con nosotros y a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, creemos tu palabra, la recibimos, Señor, accionamos en ella, Señor, accionamos en tu palabra, sabiendo y reconociendo, Padre, que tu palabra se vuelve activa cuando yo la pongo por obra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué quiero compartirle en esta tarde, noche? Y quiero solamente poder comenzar con algo que quiero compartir y que he sentido en mi corazón estos días, orando a Dios y pidiéndole a Dios que nos hable y que Él direccione nuestras vidas y que Él posicione nuestras vidas y que Él nos esté dando claridad en cuanto a lo que necesitamos cada uno de nosotros, en cuanto a lo que realmente Dios tiene para nuestras vidas, lo que Él ha depositado en cada una de nuestras vidas. Y quiero en esta palabra, si usted lee todo el contexto de la palabra, y le invito a que lo lea, realmente Dios cuando habla a Moisés para que realmente elija o corte una vara realmente y ponga una vara por cada príncipe de las tribus de Israel, 12 varas, 12 príncipes, y que tenía que poner en ellas el nombre de cada uno de ellos. Dios elige para la tribu de Leví, Dios elige, diga, Dios elige. Dios elige para la tribu de Leví a Aarón. Amén. Pero en esa elección yo quiero que usted y yo veamos algunos detalles. Porque este mismo Aarón, en el cual dice la palabra de Dios de Números capítulo 17, es el mismo Aarón que cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches ahí en el monte Horeb, dice la palabra de Dios que cuando él descendió por primera vez, este mismo Aarón es el que había construido, el que había hecho el becerro de oro. ¿Cuántos lo tienen a este Aarón? Es el mismo Aarón. Es el mismo Aarón. Es el mismo Aarón que se vio seducido, es el mismo Aarón que se vio, perdonando la expresión, como apretado por el pueblo, por muchísima gente de autoridad, muchos hombres de renombre en el pueblo de Dios, mucha gente de peso, podríamos decir, en el pueblo de Israel, más de 4 millones de personas, realmente y los líderes, lógicamente, empujando, llevando, realmente diciéndole a Aarón en su momento, cuando Moisés estaba ahí en el monte, en la presencia de Dios misma, dice la palabra de Dios que el pueblo empezó a murmurar y a decir, ya está, Moisés ya no va a bajar.
Moisés ya se quedó ahí, Dios se lo llevó, se va a quedar ahí, no va a bajar, falleció, murió, miles de cosas pueden haberle dicho a Aarón, pero el pueblo dice, bueno, haznos algo, haznos un Dios, haznos algo en el cual nosotros depositemos realmente nuestra mirada, haznos algo en el cual nosotros podamos depositar nuestra confianza y que eso sea lo que nosotros adoremos. Ellos tenían realmente una necesidad, o volcaban o trataban de extraer de adentro de ellos una necesidad de adorar algo. Y dice que Aarón se vio seducido por eso y empezó a pidió que le trajeran oro, que cada una de las tribus trajera oro, trajera diferentes utensilios para derretirlos, para fundirlos, y dice que hizo un becerro de oro. Es este mismo Aarón. Eso nos habla, mi hermano, que cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, cuando Dios ha hecho una elección en nosotros, cuando Dios ha hecho en la eternidad, porque lo de Dios comienza en la eternidad, diga, lo de Dios comienza en la eternidad. Lo de Dios no comienza en nuestro caminar o en nuestra existencia humana. Lo de Dios no comienza en mí o en usted, no comienza desde el momento en el cual nosotros nacemos y ahí Dios nos depositó en una familia y ahí Dios empieza a trabajar, a tratar con nosotros, a poder educarnos, a que nosotros llevemos, entendamos ciertas cosas, a direccionarnos. No, lo de Dios comienza en la eternidad. Lo de Dios comienza en la eternidad y es en esa eternidad en el cual a cada uno de nosotros nos da propósito, nos da destino, nos da una razón de existencia y nos coloca en la historia, en el momento y en el día justo y determinado. ¿Cuánto me van siguiendo? Nadie nace el día antes y nadie se va de esta tierra el día antes o el día después. ¿Cuánto me van siguiendo? Todos tenemos en nuestra vida un día de nacer y un día para partir, para morir. Nadie viene, mi hermano, por casualidad. Nadie viene hoy, es prematuro. No, es el día que debía de nacer. Catalina nació el día que tenía que nacer. No nació antes ni no nació después. Era el día determinado, era el día que tenía que nacer, era el día que teníamos que venir. Ese día está marcado no en nuestra agenda o en, mi hermano, en las semanas que el médico diga por la altura, por esto, por el peso, por el fémur, por tantas cosas. Es una fecha y es una agenda de Dios. Diga, hay una agenda de Dios. En mi vida hay una agenda de Dios. En mi vida hay un plan de Dios. En tu vida hay un plan de Dios. Hay una existencia que no hay error en nuestras vidas. No hay nada que nos pase, no hay nada, mi hermano, que nos rodee, que tenga que ver, mi hermano, con circunstancias externas, más allá de aquellas que nosotros hemos elegido que pasen. Lo de Dios tiene, mi hermano, un destino marcado para nuestras vidas. El mismo que tuvo con Moisés, el mismo que tuvo con Aarón. Dios eligió a Moisés, mi hermano, y dice que por la elección que Dios había hecho por Moisés en la eternidad, Moisés pasó todo lo que tuvo que pasar. Los padres, mi hermano, lo vieron hermoso, lo guardaron, lo protegieron, lo pusieron en una canasta y lo dejaron que el río se lo llevara. Mi hermano, no fue casualidad que la hija del rey, mi hermano, tomara a Moisés. ¿Cuánto me van siguiendo? Todo tiene una causa en Dios y todo se mueve en la vida por el propósito de Dios, por el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Somos hombres y mujeres en el cual hay un destino en nosotros y lo que nos pasa tiene que ver con el propósito. Ahora, cuando entendemos que hay un propósito de Dios en nuestras vidas y cuando nos encaminamos hacia Él y vamos introduciéndonos, pidiéndole a Dios la revelación, el entendimiento, el conocimiento, en una relación genuina con Él, Dios comienza a acomodar, mi hermano, todas las cosas. Comienza a acomodar lo natural, lo espiritual. Comienza a acomodar en nosotros, mi hermano, las emociones, los sentimientos, mi hermano, y empezar a entender que fui llamado para una asignación, que fuimos llamados para cumplir un propósito, que fuimos llamados para cumplir una asignación, y de acuerdo a esa asignación que fuimos llamados, Dios proveerá para que yo pueda cumplirla. ¿Cuántos me van siguiendo? Dios revelará y Dios cumplirá y me hará saber lo que necesito saber para desarrollar ese propósito y cumplir esa asignación. Es el mismo Aarón, decía yo recién, este es el mismo Aarón que cometió un error, pero Dios no desecha al hombre por errores.
La única manera que Dios desecha o Dios se aparta, mi hermano, del hombre es cuando deliberadamente el hombre comete el error, mi hermano, de buscar, mi hermano, y de poner y de sacar a Dios del primer lugar de su corazón. De sacarlo a Dios del gobierno de su vida, de sacar a Dios de mi hermano, de la prioridad de su vida. Pero mientras usted y yo tengamos, mi hermano, la sensibilidad, mientras usted y yo tengamos la madurez, mientras usted y yo tengamos la humildad para postrarnos delante de la presencia de Dios, reconocer nuestra falencia ante Dios, reconocer nuestro error, mi hermano, ante la presencia de Dios, Dios, el propósito eterno de Dios sigue en camino. Aunque me haya equivocado, aunque nos hayamos equivocado, nos encontraremos a lo mejor con diferentes circunstancias o piedras que hayamos lanzado, pero la gloria y la gracia de Dios estará sobre nuestras vidas. La gloria y la gracia de Dios estará sobre nuestras vidas. Dios elige a Aarón para un propósito. Dios elige a Moisés para un propósito. Dios habla y determina y expone y muestra el respaldo de Dios sobre Aarón. Pero aunque lo muestre, también Dios no se olvida, mi hermano, de ciertos detalles en la vida de Aarón. Dice la palabra de Dios, por eso le invito a que usted lea todo el contexto de la palabra. Versículo 7 dice: y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Dígame si eso no es un milagro. Una vara cortada, apartada, mi hermano, del árbol, apartada de raíz, sacada, cortada. 12 varas puestas delante de la presencia de Dios. 12 varas en el cual fueron cortadas. 12 varas en el cual fueron, mi hermano, sacadas de esa vida en el cual les corría por dentro, mi hermano, que las mantenía vivas, que era ser parte de un árbol. ¿Cuánto me van siguiendo? Fueron cortadas, presentadas delante de Dios, puestas en el lugar de reunión, ahí donde estaba la presencia de Dios. Y dice que al otro día, cuando Moisés entra a la presencia de Dios, cuando va, mi hermano, se introduce, dice que la vara de Aarón había ¿qué? Reverdecido. ¿Qué más? Echado flores, renuevos, y había dado fruto. Había almendras en la vara. 4 cosas: reverdecido, había echado flores, había sacado renuevos aún, y había dado fruto. Dios es un Dios de lo imposible. Dígale qué tal soy yo. Dios es un Dios de lo imposible. Ahora, el primer detalle, o lo primero que usted y yo debemos de ver y extraer: una persona, un cristiano, un hijo de Dios, que pretende, que entiende que tiene propósito, que no vino por casualidad a la vida, que entiende que la presencia de Dios está en su vida, que entiende que hay un destino, hay una asignación sobre él. Mi hermano, lo primero, usted nunca puede dejar de estar lejos de la presencia de Dios. Podrá tener equivocaciones, podremos tener errores, podremos tener dificultades, podremos tener días grises, podremos tener días malos y buenos, pero la presencia de Dios nunca debe de dejar de estar en nuestras vidas, porque es lo único que nos va a hacer ver más allá de lo que de las circunstancias presentes nos hacen ver. Es lo único. Lo primero que hizo Dios con la vara de Aarón, la hizo reverdecer. Reverdecer. Cuando la vara, o cuando mi hermano, una vara o una, en este caso una rama, una vara empieza, mi hermano, a salir del árbol, es imposible que produzca, o es imposible que crezca, si por ella no empieza, mi hermano, a reverdecer, o no empieza a fluir la savia por dentro. La vara de Aarón reverdeció. La vara de Aarón en una noche dio flores. La vara de Aarón en una noche, en 12 horas, la vara de Aarón produjo renuevos, o sea que le salieron el brote de la misma vara. Y esos botones que sale para que se
produzcan más varas. ¿Cuánto me va siguiendo? Y la misma noche también dice que produjo fruto. Ya se podía comer almendras de la misma vara. Eso nos habla, mi hermano, también de que Dios está, mi hermano, apresurado por cumplir su propósito. Y muchas veces nosotros andamos yendo, viniendo, fijándonos los obstáculos, las circunstancias, el que dirán, el que me dijo, el que dije, y tantas cosas, y perdemos de vista que Dios está muy interesado en que usted y yo reverdezcamos, que demos flores, que hayan renuevos en nuestra vida y por sobre todo, que demos frutos. Que demos frutos. ¿Cómo lo puede hacer Dios? Muchas veces decimos, me falta, yo sé que tengo que cambiar muchas cosas, yo sé que Dios está trabajando en mi vida, yo sé que Dios, mi hermano, pero le está hablando al Dios que en 12 horas hizo que la vida de Aarón cambiara completamente, y la vara fue testimonio, mi hermano, y la vara fue, mi hermano, una muestra del respaldo de Dios para lo que venía para Aarón. Porque Aarón estaba puesto en juicio como Moisés. Aarón estaba siendo mirado o estaba siendo tildado, en el cual no, Aarón no nos puede liderar, Moisés no nos puede liderar. Muchas cosas, mucha murmuración y muchas cosas, pero Dios respaldando y diciendo, yo elegí a Aarón. No importa sus errores, no importa sus fallas, el problema es del hombre, suyo y mío, que muchas veces seguimos mirando los errores y no vemos el trato de Dios con una persona. Nos quedamos juzgando o mirando, mi hermano, lo que Dios o lo que el hombre hace o lo que el hombre pudo hacer, y nos olvidamos que en una cuestión de segundo usted puede arreglarse las cuentas con Dios. Yo me quedo murmurando y usted se va a la gloria de Dios en una cuestión de segundo. Dígame si no es importante entonces mirar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Siempre digo, mi hermano, el enemigo, y siempre trato de mirar para mí mismo, el problema del cristiano es cuando le pone a los problemas, a las circunstancias, a los enemigos, les pone rostro. Porque no, el enemigo no tiene rostro. Hay un solo rostro, mi hermano, honesto, es la del enemigo. No hay otro enemigo para usted y para mí. No hay, las circunstancias no tienen nombre y apellido. Solamente hay un solo rostro, el enemigo tratando de abortar, tratando de coartar, tratando de buscar la manera de que usted y yo no lleguemos a la fecha determinada del cumplimiento del propósito o de algo que se desencadene en nuestras vidas para bien del cuerpo, de la iglesia y del reino. ¿Cuánto me van siguiendo? Cuando perdemos de vista eso, comenzamos a hacer una lucha personal, comenzamos a hacer una lucha, mi hermano, como que el enemigo está luchando conmigo. Y Dios, mi hermano, quiero decirle algo, el enemigo, con el único que tiene problema es con Dios. Con el único que tiene problema es con Dios. Usted y yo no estamos en condiciones de pelearle al enemigo, a no ser que nosotros podamos, mi hermano, estar desarrollando el propósito y Dios nos permita luchar diferentes batallas, enfrentando al enemigo o enfrentando las diferentes circunstancias para propósito suyo, mío, de la iglesia, del reino. Pero el problema eterno o la lucha eterna es el enemigo y Dios, es el diablo y Dios, que muchas veces el enemigo utiliza y nos ve, mi hermano, y nos pone tropiezos y nos pone circunstancias. Sí, es cierto, pero acá la batalla, mi hermano, es entre el diablo y Dios. Y como el diablo sabe que él termina perdiendo, trata de embarrar muchas con circunstancias, trata de embarrar, mi hermano, la cancha, o trata de embarrar con diferentes circunstancias para que nosotros confundamos la batalla, para que nosotros confundamos la circunstancia y perdamos tiempo de desarrollar nuestro llamado, de desarrollar nuestro propósito, de desarrollar lo que Dios nos ha llamado a nuestras vidas, entreteniéndonos con diferentes cosas en el cual lo único que hacen es desviar nuestra mirada de la meta.
Prosigo a la meta, decía Pablo a los Corintios, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿De qué manera? Dejando ciertamente las cosas que queden atrás. Es imposible cargar mochilas. Es imposible, mi hermano, que nosotros pretendamos llegar donde tenemos que llegar, cargando mochilas de circunstancias, de problemas, de dificultades, haciéndonos cargo de cosas en el cual no tenemos por qué hacernos cargo. No tenemos por qué cargar con circunstancias, mi hermano, problemas que no fueron determinados para nuestras vidas, asignaciones que no han sido para nosotros. Demasiado tenemos con las nuestras. Demasiadas circunstancias adversas hay en nuestra vida en cuanto a nuestro propósito para andar cargando diferentes circunstancias de los demás. Decía Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Dios es un Dios de diseño. Dios es un Dios que sobre usted y sobre mí hay un llamado. Y ese llamado no tiene que ver, mi hermano, con el hecho de que Dios ponga, mi hermano, o el hombre llame. No, es Dios quien llama. Es Dios quien elige. Es Dios quien determina sobre una persona, mi hermano, algo. Es Dios. Es Dios. El problema con Aarón, mi hermano, del pueblo era que el pueblo decía o pretendía o quería o ponía en tela de juicio la autoridad de Aarón. Porque muchos a lo mejor pensaron, bueno, pero este no está capacitado, ya nos hizo pecar, más allá que él, el pueblo lo incitó. Pero ¿qué dice el pueblo? Este nos hizo pecar. Porque cuando Moisés baja con las primeras tablas, ¿cuántos recuerdan la historia? Cuando Moisés baja con las primeras tablas en las piedras, se dice tabla, pero eran piedras. Cuando Moisés baja con esas dos tablas, mi hermano, esas dos piedras en el cual con el dedo de Dios habían sido escritas los 10 mandamientos. Esos 10 principios en el cual de bendición para el pueblo que iba a regir sobre ellos, mi hermano, como autoridad, como constitución, para que ellos pudieran recibir bendición. Dice que cuando está llegando abajo, empieza a oír algarabía, empieza a oír risas, empieza a oír fiesta. Moisés habrá pensado, bueno, se dieron cuenta que estoy bajando. No. Pero no era la fiesta para él. Dice que cuando él bajó se encontró que estaban todos borrachos. Estaban todos fuera de sí. Y un becerro de oro levantado, erguido. Ya se lo habían puesto a adorar, habían puesto su economía. Esas riquezas que Dios le había dado cuando ellos salieron, mi hermano, porque si hay algo cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, mi hermano, Dios no es un Dios en el cual, mi hermano, te saque o te haga hacer algo, pero te deje a la deriva diciendo, ay, ¿con qué ahora voy a hacer lo que tengo que hacer? Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, dice la palabra de Dios que las mujeres, los hombres tiraban por la ventana mientras el pueblo de Dios salía por las calles de Egipto. ¿Qué tiraba la gente? A ver si han leído la Biblia. Todas sus riquezas, oro, telas, mi hermano, piedras preciosas, los tiraban para que se fueran, para que no volvieran. Los sacó enriquecidos y empobreció Egipto. Los sacó empoderados, mi hermano. Y esa riqueza y ese poder que ellos tenían, lo entregaron en cuántas horas para hacer un becerro de oro. Moisés se enardeció de tal manera, dice que tiró las piedras, las quebró. Y se le fue derechito a Aarón. ¿Y Aarón qué dijo? El pueblo vio que no bajabas y me pidieron que hiciera un becerro. Como que excusándose, me pagaron como para que yo lo hiciera. Como tratando de excusarse de alguna manera. Pero aún esa falta, aún ese pecado, aún eso que cometió Aarón,
no lo apartó del propósito y del destino que Dios tenía con él. Dígame si lo de Dios no es curioso a veces. Mira el que está al lado suyo o atrás suyo. Dios te ama igual, dígale. Y Dios te quiere usar igual. Porque lo de Dios, mi hermano, no caduca en una circunstancia adversa. Lo de Dios no se esfuma por una adversidad o por un retroceso que hayamos tenido en nuestras vidas. Por eso es necesario volver a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para reverdecer, para florecer, para dar renuevos y para tener frutos. Porque el destino y el propósito de Dios es imposible cumplirlo con esas 4 cosas, si no tenemos esas 4 cosas. La presencia nos mantiene, mi hermano, reverdecidos, nos mantiene vigentes. La presencia nos mantiene, mi hermano, con flores, nos mantiene florecidos. La presencia nos mantiene, mi hermano, dando renuevos, que podamos nosotros, mi hermano, de nosotros nacer cosas hacia afuera, y la presencia hace que demos frutos. ¿Cómo lo hace Dios? No tengo idea, pero Dios lo hace. ¿Por qué lo hace Dios? Aún con gente en el cual le falló, no tengo idea, pero respeto la decisión de Dios. Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Nunca usted y yo podremos preguntarle a Dios ¿por qué haces tal cosa? Sin esa persona no merece que tú lo hagas. ¿Por qué sigues usando? ¿Por qué quieres utilizar? ¿Por qué? Y porque Dios muchas veces es terco. Y me quiere usar a pesar de mis fallas. Y quiere usarlo a usted a pesar de sus dificultades. ¿Quién soy yo para decirle, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello otro? Si es Dios quien elige. Si es Dios quien determina. Si es Dios, mi hermano, quien está diciendo. Ahora, ¿cómo lo dice Dios? Ese es el tema. ¿Cómo dice Dios que usted y yo seguimos vigentes? ¿Cómo dice Dios? ¿De qué manera dice Dios? ¿De qué manera habla Dios? Porque Dios, mi hermano, si hay algo que hace, Dios siempre habla. Aquel que diga que no, Dios no me habla, Dios no me dice, Dios no me muestra. Mi hermano, Dios siempre habla de una u otra manera. Aún utiliza al enemigo para hablar nuestras vidas, a nuestras vidas. ¿Cómo hace Dios? Porque usted y yo podemos decir, sí, Dios quiere usar mi vida. Ahora, yo debo de tener el respaldo de Dios. ¿Cómo Dios respalda a una persona? ¿Cómo Dios respalda a una vida? ¿Cómo Dios respalda a un llamado, a un escogido? Dios respaldó a Moisés, aún en su equivocación, aún, mi hermano, en su error. Cuando Moisés sintió el llamado, cuando Moisés sintió, mi hermano, que él no pertenecía a donde estaba, aún equivocándose, dándole muerte, mi hermano, a un egipcio, y él escapando, mi hermano, al desierto. Dios utilizó un homicida. Dios utilizó una persona que le quitó la vida a alguien. Podemos mirar y podemos decir, bueno, pero defendió a un israelita, defendió, mi hermano, a un hermano, pero uno de los mandamientos, más allá que todavía no estaban, es no matarás. Pero aún así en la equivocación, o aún así en el acto de desesperación, que también trajo consecuencias para el pueblo de Israel y para Moisés mismo, hubo una zarza y hubo un lugar donde él tuvo que descalzarse, porque el lugar donde estás es lugar santo. Siempre, mi hermano, va a haber una zarza para aquel que busca su propósito. Siempre habrá una llama encendida que no se consume
para aquel que entiende que fue llamado, para el que entiende que sobre él hay algo que no es de él. Si usted sabe que sobre su vida, sobre mi vida, sobre algo en nosotros, sobre nuestros hijos, hay un llamado de Dios, siempre habrá una zarza encendida. Siempre habrá, mi hermano, una vara que nos respalde. Porque la vara es figura de la autoridad de Dios en Aarón. Y Dios los mostró. Y se los mostró a todos los príncipes. Y se lo mostró a todo el pueblo. ¿A quién estoy respaldando? Aarón. Muchos pueden, pero él fue aquel. ¿A quién Dios está respaldando? Aarón. No era digno para muchos ojos, pero para los ojos de Dios sí. No era justo para muchos ojos, pero para los ojos de Dios sí. No era agradable para muchos ojos, pero para los ojos de Dios sí. ¿Cuál es la opinión que cuenta entonces? ¿Cuál es la opinión que cuenta? ¿Usted piensa que Dios me pregunta a mí para usar su vida? Imposible. Porque yo podría decirle mi opinión, mi forma de pensar, y me estaría equivocando. Lo único que entiendo y debo de ser es sensible a la voz de Dios y mirar lo que Él ve, no lo que yo veo. Porque aún al profeta Samuel le pareció de esa manera y se equivocó al mirar en primera instancia ¿a quién? Al primer hijo de Isaí de Belén. Dice, sí. Cuando llegó el primogénito, que llegó era grandote, llegó era más, no sé si más lindo, pero creo que sí, decía. Este tiene que ser, es el primogénito. Es más lindo que todo, aquel feo, no imposible que sea aquel. ¿O no? Mire el que está al lado suyo, no, es imposible que vos sea. No se lo diga, eso no. Pero ¿qué es lo que hizo Samuel, el profeta? Ahí nomás, apresurado, quiso volcar el cuerno sobre la cabeza del primero que le presentó el papá. Y Dios le dijo, pará un poquito. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tan apresurado? Yo no miro lo que tú miras. Yo veo un poquito más allá. Tú miras lo que está delante, lo que el parecer. Pero yo miro un poquito más allá. Ahora la conversación sigue siendo la misma. Dios diciendo a usted y a mí, ¿qué estás mirando? No sea cosa que lo que estés mirando te esté haciendo perder lo que está más allá. No sea que lo que estás mirando te esté haciendo perder aún la posibilidad de ver el obrar de Dios. ¿Por qué? Porque tus ojos están viendo circunstancias, tus ojos pueden estar viendo aún pecado, tus ojos pueden estar viendo actitudes buenas o malas, pero te estás perdiendo lo que yo estoy viendo. Te estás perdiendo lo que yo veo. Y dígame si no vale la pena mirar lo que Dios ve, no lo que yo veo. Porque si fuera por lo que usted ve o por lo que yo veo, pero Dios le dice a Samuel, tranquilo Samuel, que todavía no sirven la cena, tranquilo, come tranquilo. Y cuando pasó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y ninguno Dios le daba testimonio, respaldo, dice, no hay alguien más. No hay alguien más. ¿Y qué dijo el papá? ¡Ay, me olvidé de David! Sí, hay alguien, hay uno más, pero está en el campo. Está detrás de las majadas, dice el Salmo. Sí, hay alguien más, pero ¿para qué lo voy a hacer venir si seguro que ese no es? Porque él pensó así. El papá pensó, no, pero si es imposible, aparte que lo necesito para cuidar la oveja. Es imposible que sea David. Y Samuel le dijo, bueno, mándalo traer, porque hasta que él no venga no vamos a empezar.
Y dice que cuando entró, David venía con un olor a oveja impresionante. Venía sucio, venía transpirado. Cuando él cruzó el umbral de la casa, Dios le dice: este es el que yo he elegido. Inmediatamente él volcó el cuerno sobre la cabeza de David. Comieron, cenaron, compartieron. Samuel se fue y David volvió al campo. Pero ya era rey. Ya era un ungido. Su llamado había sido expuesto. El respaldo de Dios ya estaba sobre él. Ahí vino el león, vino el oso, porque el respaldo de Dios ya estaba. Dios mostró a quién respaldó. Dios mostró sobre quién estaba la autoridad. Dios mostró a toda su casa a quién iba a utilizar para ser rey de Israel y de Judá. Dios no es un Dios de improvisación. Dios no es un Dios, mi hermano, que anda improvisando. Dios es un Dios de diseño. Y cuando usted lo mira a Dios, no pierda de vista el diseño. No pierda de vista el diseño. Porque usted puede estar mirando una primera hoja o una quinta hoja, y Dios puede estar mirando todo el diseño. En esa hoja que usted y yo a lo mejor nos paramos, es la hoja donde Aarón estaba haciendo el becerro de oro. Entonces nunca usted y yo pudiéramos haber elegido a Aarón por ese presente. Pero lo que Dios está mirando es todo el panorama completo. Es toda su historia. Desde principio a fin. Desde el principio eternal, cuando Dios le dio existencia en la mente de Dios, hasta cuando Dios, mi hermano, termine todas las cosas. Dios, usted al lado de Dios juzgando toda la humanidad. Ahí está el propósito cumplido de una persona. ¿Lo entendemos? A lo mejor no, pero no es problema suyo y mío. Es problema de Dios. Es problema de Dios. Cuando sobre tu vida hay un llamado, cuando sobre tu vida hay un propósito, ¿quién puede ir en contra tuyo? Nadie. Nadie puede ir en contra tuyo cuando hay un llamado de Dios, hay un propósito de Dios. Cuando Dios te escogió para algo, cuando Dios determinó tu vida para algo, ¿cuántos dicen amén? Cuando Dios llamó tu vida, la vara, mi hermano, de Aarón, significaba la autoridad y el poder para la asignación que Dios había puesto sobre él. Hace muchos años atrás hicimos algo en la iglesia acerca de las varas, porque tener una vara, mi hermano, o la representación, o lo que representa, mejor dicho, una vara, no es tan así. En la vara que llevaba mi hermano Aarón, la de Moisés, la de aquellos hombres, príncipes, aquellas personas en el cual tenían una vara en su mano, significaba su historia. Ellos en la vara tenían escrita su historia. Acontecimientos cruciales de su vida en cuanto a la relación con Dios. En la vara estaba escrito su principio, mi hermano, su proceso en el caminar de Dios. Y muchos de los que están aquí a lo mejor se recordarán. Por eso no era solamente tomar o que alguien tomara una vara o que alguien, mi hermano, tomara un palo. No, no, no. La vara significaba algo muy profundo en la vida de aquel que la llevaba. No era un palo que me servía para el camino, sino era un palo, mi hermano, era un pedazo de árbol sin vida a lo mejor, pero que representa mi vida. Mi vida, mi historia estaba escrita ahí. La vida de Aarón estaba escrita en esa vara. Porque fue la vara que acompañó a Aarón
para todo el propósito. Después, más allá que usted y yo podamos ver el final de Aarón, mírelo, obsérvelo, léalo. Pero mientras hubo vara en su mano, hubo respaldo de Dios. Mientras Aarón se mantuvo con la vara en su mano, porque la vara significaba el respaldo de Dios ante aquellos que decían que ¿por qué está Aarón ahí donde tiene que estar o donde está? Dice la palabra de Dios que usted y yo hemos leído. Y me encanta, usted lea todo el capítulo 16, 17, pero me encanta, y Moisés, perdón, el 8, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Pero ¿sabe qué otro detalle que tuvo Aarón y que Dios lo recalca y lo resalta en la palabra de Dios? Era hijo, tenía identidad. Por eso Dios lo eligió para poner el nombre de Aarón sobre la tribu de Leví. Habían otros, lógicamente que habían otros. Lógicamente que a lo mejor habrían mayores, otros menores. Pero Dios eligió a Aarón. Era el tiempo, era el momento de Aarón. Mi hermano, por eso nadie, cuando usted y yo nos encontramos con ese propósito eterno, no hay casualidades en los encuentros con Dios. No hay casualidades. El endemoniado, ¿cuántos recuerdan la historia? No sé por qué se me viene esto a la cabeza. ¿Cuántos recuerdan la historia del endemoniado gadareno? ¿La recuerda? Dice que en la región de Gadara, dice que había un hombre que era atado con cadenas, porque era la fuerza, era impresionante lo que producía o lo que el miedo, el temor que hacía, rompía las cadenas, atemorizaba a toda la gente del pueblo, y dice que era atado con cadenas y sacado a las orillas de la ciudad. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, ellos estaban, mi hermano, predicando, leyendo y ministrando Jesús, y le dice pasemos al otro lado. Ese pasemos al otro lado era ir a la ciudad de Gadara, era ir, mi hermano, al encuentro y a esa ciudad, porque había un propósito definido. ¿Cuál era el propósito definido de Jesús? Liberar, sanar, mi hermano, llevar libertad a esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese endemoniado gadareno, ese hombre en el cual estaba, mi hermano, poseído por una legión de demonios, que cuando dice que Jesús se baja de la barca, pone un pie en tierra, dice que él le salió al encuentro. Y dice que los demonios hablaron por él y no le dijeron cosas, le dijeron algo muy llamativo. Léalo en la palabra de Dios, dice, ¿por qué has venido? ¿Qué? Antes de tiempo. No te esperábamos. No te esperábamos. ¿Por qué has venido antes de tiempo? Esas fue las palabras de los demonios que salían de él, utilizando los demonios, la persona, el cuerpo, la voz, la persona del endemoniado gadareno. ¿Por qué has venido antes de tiempo? Y no se trata de, para el enemigo el antes, no, era el momento justo que Dios tenía que hacer, que liberar, que restaurar, que poner en funcionamiento a ese muchacho. Ese hombre, cuando fue liberado, cuando todos los demonios salieron, léalo en la palabra de Dios en los evangelios, cuando todos los demonios salieron, fueron expulsados, mi hermano, dice que se introdujeron en un hato de cerdo y todo ese hato de cerdo se desbarrancó, se suicidaron, se tiraron al mar. Ese hombre quedó, mi hermano, tendido en el piso. Y lógicamente que debe haber habido una conversación, debe haber habido algo más que no queda en la historia, pero mi hermano, Jesús no liberó, se subió a la barca y se fue. No. Tiene que haberle descubierto el propósito.
Tiene que haber hablado con él, tiene que haberle dicho lo que Dios quería de su vida. ¿Por qué? Porque ese endemoniado gadareno, dice la palabra de Dios, léanlo, dice la palabra de Dios que predicó y llevó las buenas noticias a 5 ciudades de Decápolis. Nadie es liberado por casualidad. Nadie es elegido por casualidad, nadie es tocado por casualidad. Todos tenemos una razón, una existencia con propósito, mi hermano, para cumplir y para desarrollar. Mi hermano, muchas veces pensamos, bueno, el milagro fue el endemoniado gadareno. Dios ve más allá de lo que usted y yo vemos. Ese hombre, ese joven que estaba poseído, mi hermano, era el hombre que Dios iba a utilizar, mi hermano, para evangelizar 5 ciudades. Por eso eran tantos demonios dentro de él. Porque habían 5 ciudades dependiendo de la libertad de ese hombre. Ahí usted y yo vemos, mi hermano, que el enemigo sabe mucho más cosas de usted y de mí que usted y yo. Sabe mucho más cosas de nuestro propósito que usted y yo. Sabe mucho más cosas de nuestro llamado y de nuestra asignación que usted y yo. El cristiano solamente vive pensando, bueno, yo quiero ser utilizado por Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer aquella cosa, aquella otra. Yo quiero decirle algo, mi hermano, el infierno se levanta cuando hay una persona que entiende para qué fue llamado. Y no es que el infierno se pone en contra suya, mi hermano, el infierno tratará de 1000 cosas, por eso usted y yo tenemos que permanecer, ¿dónde? En la presencia de Dios. Para reverdecer, dar flores, para que haya renuevo y para dar fruto. Porque es imposible cumplir con el propósito fuera de la presencia de Dios. Es imposible cumplir con la asignación o el llamado fuera de la presencia de Dios. Es imposible cumplir con tu llamado, con tu asignación, mi hermano, alejado de la presencia de Dios y aún alejado de la autoridad de Dios. Porque no es una elección que usted y yo hagamos, es una elección de Dios. Pero Dios utiliza y lo pone en un lugar determinado como este para que su vida llegue sin peligro a cumplir el propósito. Sin, mi hermano, peligro y sin desperdiciar días y horas. Por eso es necesario, mi hermano, estar donde estamos, crecer donde estamos, dar frutos, dar renuevo, producir. Porque hay un llamado, hay un propósito que Dios tiene con nuestra vida. ¿Cuántos me van siguiendo? Dios es un Dios de diseño. Y Dios no está, mi hermano, obviando nada en su vida. Dios no está obviando nada en su vida. No es casualidad que usted y yo estemos, no es casualidad que usted y yo, mi hermano, nos encontremos con Dios. No es casualidad las circunstancias que lleguen a nuestras vidas. No es casualidad. Los osos no son casualidades, los leones no son casualidades, los Goliat no son casualidades, mi hermano. Las cadenas para tratar, mi hermano, de apresar su vida no son casualidades. El tema es que hacia dónde o qué estamos mirando. ¿Qué estamos mirando? ¿Vemos lo que vio Samuel o queremos ver lo que vio Dios? ¿Vemos lo que vio Moisés cuando él bajó del monte o vemos lo que Dios vio en Aarón? Porque si nos quedamos con lo que vio Moisés, Aarón no cumplía los requisitos para semejante respaldo. ¿Cuántos creen que lo que Dios hizo con Aarón, con las varas, no es un respaldo extraordinario? Que aún a la fecha se habla de ese respaldo. Si Moisés se hubiera quedado, porque Moisés le hubiera dicho, más allá que Aarón andaba con él, era uno de sus voceros, pero Moisés también podría haberle objetado a Dios, pero es Aarón. Tú me dices que le ponga a la vara de Leví, de la tribu de Leví, le ponga Aarón, pero este Aarón, dices vos, tú, el mismo que hizo el becerro de oro. Y Dios le dice, sí, el mismo. Moisés no tuvo problemas en poner a Aarón. Moisés no tuvo problema en respaldar a Aarón.
Porque mi hermano, los problemas no tienen que ver con rostros, los problemas tienen que ver con espíritus. Efesios dice la palabra de Dios, Pablo a los Efesios dice, no tenemos lucha contra sangre o carne, o sea que no hay rostros en nuestra pelea. No hay rostros en nuestra lucha. Sino que hay, mi hermano, potestades, hay gobernadores de las tinieblas, príncipes, en cuanto la iglesia está luchando. ¿Usted piensa que esta iglesia, que este ministerio no tiene peleas contra gobernadores, contra príncipes, contra huestes espirituales de maldad? Esa es la pelea. Esa es la lucha. Ahí usted y yo tenemos que mirar y pedirle a Dios la revelación y pedirle a Dios el ser útil, el pedirle a Dios estar aptos, mantenernos cerca de la presencia de Dios para reverdecer, para producir renuevos, para producir flores, pero por sobre todo para dar fruto. Porque es el fruto lo que te bendice. Es el fruto lo que te bendice. Porque es el fruto, mi hermano, lo que reconoce Dios. Es el fruto. Es el fruto lo que reconoce Dios. Por sus frutos los conoceréis. Yo quiero que cierre sus ojos. Ahí donde está. Usted y yo somos ese Aarón que a lo mejor ante los ojos de la sociedad o ante los ojos de nuestra familia no somos aptos. Pero ante los ojos de Dios sí. Y Dios quiere mostrarte el respaldo que hay sobre tu vida. Porque el respaldo que hay sobre tu vida no tiene que ver con tu capacidad. El respaldo que hay sobre tu vida no tiene que ver con los años que llevas conociendo, entendiendo. El respaldo que hay sobre tu vida no tiene que ver ni siquiera con los dones que tienes. El respaldo que hay sobre tu vida no tiene que ver con tu nombre. Porque aún nuestro nombre externo, el que hoy nosotros tenemos, no es el nombre que nos reconoce Dios. El respaldo que hay sobre tu vida tiene que ver con un pacto eterno. El respaldo que hay sobre tu vida tiene que ver con promesas eternas.